hemos visto hasta hoy a 6 personajes en los evangelios que se convirtieron: a Simón Pedro, al endemoniado de Gadara, al leproso. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que fueron sanados? Pero uno volvió, uno regresó a darle gracias al Señor Jesús. Vimos a él y su conversión. A Zaqueo, el publicano chaparrito que se subió al sicómoro para ver a Jesús, y luego Jesús fue a su casa, también él se convirtió. Vimos la mujer samaritana, y esa mujer que vino a ese pozo a la hora sexta donde estaba Cristo esperándola, y también se convirtió. Y luego vimos la semana pasada a ese hombre Simón el mago, era un hechicero, pero se convirtió al Señor. Y al ver sus conversiones, vimos cambios en sus vidas. Y esos cambios les he llamado evidencias de verdadera conversión. Hemos aprendido el significado de lo que es la conversión. La conversión es literalmente una transformación. Y la transformación que se ve cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien ha sido salvo, esa transformación es el resultado o las evidencias de que verdaderamente hubo regeneración, que hubo un nuevo nacimiento. Entonces la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, cualquier persona, o sea que eso no es la excepción para algunos, es para cualquiera que está en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la regla, no es la excepción. Entonces es el versículo para, como dicen, checarse a uno mismo. Soy del Señor, estoy en Cristo realmente, he nacido de nuevo. Entonces se va a ver cambios, se va a ver una transformación, que son evidencias de que hubo verdadera regeneración, una conversión. Pedro dijo: convertíos y arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En otras palabras, la conversión es una parte esencial de la salvación. Amén, hermanos. Todo esto hemos visto ya por 6 semanas. Y hemos visto un total de 23 evidencias en esos 6 personajes. Primeramente, la obediencia a la palabra de Dios. Una persona convertida va a querer obedecer la palabra de Dios. Pedro dijo: Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, míreme aquí, yo tengo mi manera de pensar, estoy acostumbrado a hacer las cosas así, pero lo pongo a un lado porque si tú dices diferente, voy a hacer lo que tú dices. Esa es la primera evidencia que vimos, hermanos. Alguien convertido va a querer obedecer la palabra de Dios. Yo antes de ser salvo ni la leía, ni me interesaba, ni mucho menos quería obedecerla. Pero una vez que acepté a Cristo, empecé a escudriñarla, a interesarme en qué es lo que Dios quiere para mi vida, y empecé a tener el deseo de obedecer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una evidencia, es un fruto que se ve de que alguien fue salvo. Segundo, la humillación personal. Pedro le dijo al Señor Jesucristo: apártate de mí, Señor, no soy digno, soy pecador. Esa realización de que quién soy realmente, de que no merezco mi salvación, no merezco estar cerca de Cristo, soy un vil pecador salvo por gracia. Esa humildad es otra evidencia de conversión. Número 3 dice que el temor de Dios se apoderó de él. El temor de Dios es otra evidencia de conversión. El cristiano teme a Dios. El que no es cristiano, el incrédulo, el inconverso, vive como vive, anda revolcado en el pecado que anda. ¿Sabe por qué? Porque no tiene temor de Dios. Pero la Biblia dice que bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El cristiano teme a Dios. Amén. Cuarto, el cambio de dirección. Dice la Biblia que dejándolo todo, siguieron al Señor. Y ese cambio de dirección es otra evidencia de que hubo una conversión. De que antes yo iba en este rumbo, pero Cristo me salvó
y mi vida tomó una dirección diferente. Empecé a seguir a Cristo. Esa es otra evidencia. Número 5, vimos el endemoniado de Gadara, que antes andaba desesperado, gritando, cortándose a sí mismo, hiriéndose a sí mismo, no tenía paz. Pero luego después de que Cristo le sacó la legión de demonios, de que se convirtió, ¿cómo lo hallan? Sentado. Sentado indica con la paz de Dios en su vida, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El verdadero convertido tiene la paz de Dios en su vida. Luego lo encontraron sentado, lo encontraron sentado y lo encontraron vestido. Andaba desnudo en los sepulcros, pero después de su conversión está vestido. Eso indica, ¿qué dije yo? Decencia. Dignidad personal, recato, modestia. Esa es otra evidencia de conversión. El cristiano no anda luciéndose, no anda detrás de modas como el mundo, no anda desnudándose, no anda marcándose, no anda... ¿Sí me está siguiendo? Tiene decencia, tiene recato. Eso es otro fruto, otra evidencia de conversión. También lo encontraron en su juicio cabal. No era un rato de emocionalismo. El cristianismo no es emocionalismo, es una decisión. Fue convencido en su juicio cabal, sabía lo que creía, en quién había creído. Y esa es eso se llama convicción, y es otro fruto, otra evidencia de conversión. Y luego le rogaba al Señor Jesús que le dejara estar con él. ¿Se acuerdan? Le rogaba a Cristo que le dejara estar con él. Eso se llama amor y deseo de estar con Jesús. Otra evidencia de conversión. El que ha sido convertido ama al Señor y quiere estar cerca del Señor. Luego el Señor le dijo: vete y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho en tu vida. Y él se fue publicando por todo Decápolis lo que Dios había hecho en su vida, y se maravillaban, dice la Biblia. Esa es otra evidencia de verdadera conversión. Número 9, un deseo de testificarle a otros de lo que Cristo ha hecho en la vida. Luego vimos al leproso de los 10, el 10º leproso que regresó a darle gracias a Dios. Esa palabra que volvió nos indica otro resultado, otra evidencia de conversión. Volver. Muchos son los que dicen: no, sí, mi tía aceptó a Cristo, pero no quiere venir a la iglesia. Mi primo dice que hizo la oración, pero no quiere nada que ver con la iglesia. El convertido vuelve, quiere más. Esa es otra evidencia de conversión. Luego volvió, dice la Biblia, glorificando a Dios, alabando a Dios. Es otra evidencia de alguien que ha sido convertido. Quiere alabar a su Señor. Anda cantando coritos, no le da pena, anda chiflándolos como sea, pero quiere alabar a su Señor, quiere glorificar al Señor. Es otra evidencia de conversión. Luego dice que se postró a los pies de Cristo. Eso nos habla de reverencia y adoración. Un convertido tiene reverencia por las cosas de Dios. Amén. Luego vimos que regresó para darle gracias. Y la gratitud es otra evidencia de conversión. Gratitud que nos lleva a querer hacer algo por el Señor. La Biblia dice: mediante esa gratitud sirvamos a Dios, en Hebreos 12:28. Entonces esas evidencias las vimos en esos 3 personajes. Luego vimos a Zaqueo. Lo primero que vemos es que le recibió en su casa con gozo. Le recibió al Señor con gozo. El gozo es otra evidencia de salvación. El gozo de la salvación. ¿Se acuerda cuando David dijo: vuélveme el gozo de tu salvación? El gozo es algo que pone el Señor, que solamente Cristo dijo: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis gozo y vuestro gozo sea cumplido. También Zaqueo, lo primero que dijo en esa cena fue: si a alguien he ofendido, si a alguien le he fallado, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese espíritu de reconciliación es otra evidencia de conversión. El que ha sido convertido quiere arreglar cosas con aquellos a quienes les ha fallado, quiere reconciliarse.
No hay lugar en el corazón de un hijo de Dios para traer raíces de amargura, falta de perdonar. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado mucho a nosotros. ¿Quién soy yo para no perdonar? Así es. Buscar reconciliación. Luego vimos que dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Antes él era un publicano, era un ladrón que quería enriquecerse, se había enriquecido estafando a gente, y ahora quiere dar la mitad a la gente. Eso se llama perspectiva cambiada. Otra evidencia de conversión. El punto de vista cambia. Ya el dinero no significa para mí lo que significaba antes. Ahora mi vida tiene otro punto, otra dirección, otro propósito. ¿Sí me está siguiendo? Luego vimos que quería dárselo a los pobres. Generosidad es otra evidencia de conversión. Generosidad. Los inconversos no comprenden al cristiano que da para el misionero, que da diezmos, que da para el edificio. Dice, ¿qué tanto dinero das a la iglesia? Es que no entienden. El que mucho ha recibido, mucho quiere dar. De gracia recibiste, das de gracia. Cristiano tiene generosidad para con aquellos que necesitan, para la causa de Cristo, para la obra de Dios. Es otra evidencia de conversión. Luego, número 18, vimos a la mujer samaritana, que a pesar de que todo el pueblo la conocía como una mujer pecadora, no le dio vergüenza. Tuvo de nuevo, después de que creyó en Cristo, tuvo de nuevo el valor para ir a hablarle a los que la conocían de lo que Cristo había hecho en su vida. De nuevo, es otra evidencia de conversión. No avergonzarnos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No tener temor de hablarle a otros de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y luego vimos que por su testimonio fue tal que impactó a los del pueblo que vinieron a buscar a Cristo por el testimonio de ella. Ellos mismos lo dijeron. Número 19, un testimonio que impacta, que resulta en la conversión de otros. Y luego la semana pasada vimos a Simón el mago, que con todos sus defectos y errores que cometió, pero se ven evidencias de su conversión. La primera, o número 20 en nuestra lista, dice que estaba siempre con Felipe, siempre pegado como chicle en la suela de un zapato. A Felipe y luego los apóstoles. Eso es otra evidencia de conversión, ¿sabe? Un cristiano quiere estar cerca de otros cristianos. Amén. Cierto. Se ve. Cuando alguien dice que es salvo pero no le gusta estar cerca de otros cristianos, yo sospecho. Digo, la Biblia dice que tenemos un mismo espíritu. Nos identifica, así seamos de diferentes países, hasta diferente idioma, pero tenemos algo que nos identifica y nos hace querer estar cerca. Amén. La Biblia dice prefiriéndoos unos a otros. Amén, hermanos. Es otra evidencia de conversión. Y eso es lo que tenía Simón. Y luego, ¿qué otra cosa pasó? Pedro le reprendió bien feo. Le dijo, tu dinero perezca contigo, tu corazón no es recto. Andas en hiel de amargura, le dijo. Lo reprendió. Pero ¿sabe qué hizo Simón? Aceptó la reprensión, aceptó la corrección. Otra señal de verdadera conversión: el convertido acepta la corrección, acepta la reprensión. El que no te va a aceptar una corrección espiritual. Amén. Y luego tuvo temor de Dios, ¿se acuerdan? Porque después de que Pedro le reprendió, le dijo, rogad al Señor por mí, Dios por mí, para que estas cosas no me acontezcan. Tuvo temor de Dios. Y por último, tuvo la humildad para arrepentirse cuando fue confrontado con su pecado. Es otra evidencia de conversión. También en estas 6 semanas, en la mujer samaritana, vimos actitudes necesarias para que alguien pueda ser convertido. Para que alguien pueda ser convertido, estas 3 cosas, 3 ingredientes, 3 actitudes tienen que estar presentes. La primera de ellas, sed espiritual. ¿Se acuerdan que la mujer dijo, dame de beber de esa agua? Ya no quiero venir a tomar esa agua. Dame de esa agua que tú tienes para que yo no venga a beber más. Dame esa agua de vida. Nadie viene a Cristo y se convierte si no tiene sed espiritual. Yo he dicho esto, nadie viene a acercarse a Dios hasta que no está cansado de su pecado y quiere una vida diferente.
Gente que es invitada a veces y viene muy apenas ahí nomás porque aceptar la invitación y ahí están hasta mal encachados de mala gana y se van. Le voy a decir, no están cansados de su pecado. Por eso es que se predica el evangelio, se hace la invitación, ¿no? Porque todavía están a gusto con su pecado. Hay que orar para que algo suceda en sus vidas, que se vean en el lodo cenagoso, en el pozo de desesperación y busquen al Señor. Amén, hermanos. Segundo, sinceridad. Cuando el Señor la confrontó con la realidad de quién era ella y su pecado, ella dijo: sí, Señor, es cierto. Tú no puedes ser salvo, no puedes ser convertido y no ser sincero con Dios. Podrás engañar, fingir con medio mundo, pero a Dios no lo engañas. Amén. Amén. Y tercero, tuvo fe para creer que Él era el Mesías, Él era el Salvador. Y nadie puede ser salvo sin fe. Y la semana pasada, adicionalmente a todo lo que hemos visto de las evidencias de conversión, vimos 5 errores que estorban el crecimiento o el desarrollo espiritual en muchos creyentes. Errores que creo que cometió Simón el mago. Primeramente, no cuidó sus pensamientos. Pedro le dijo: los pensamientos de tu corazón no son rectos. Y hermanos, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que pensamos. Por eso Filipenses 4:8 manda al cristiano cómo pensar. Ay, Dios quiere hasta controlar mis pensamientos. Dios es dueño tuyo. Tú no te perteneces a ti mismo. Si aceptaste a Cristo, Él te compró con su sangre. Tu cuerpo es de Él, es templo del Espíritu Santo. Por eso tú y yo no tenemos derecho de pensar lo que yo quiera. Hay que cuidar los pensamientos, porque Dios mira los pensamientos de nuestro corazón. Y no podemos estar en comunión con Dios si tenemos malos pensamientos. La Biblia, leímos la semana pasada que del corazón salen los malos pensamientos y todos los pecados. Hay que cuidar eso. Cuide lo que mira aquí. Cuide la música que oye. Cuide las conversaciones que tiene. No es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los pensamientos no cuido, y por eso muchas veces cristianos son estorbados, se quedan estancados y no se ve progreso en su vida espiritual por cosas que andan viendo, andan oyendo, conversaciones que andan teniendo que no deberían haber tenido. Segundo, no cuidó su corazón. ¿Se acuerdan? Tu corazón no es recto para con Dios, le dijo Pedro a Simón. En la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Out of the heart are the issues of life. Según sea tu pensamiento, tu corazón, tal es Él, tal vas a ser tú. Cuida tu corazón. Tercero, dejó que la vieja naturaleza viniera a gobernar su nueva vida en Cristo. ¿Se acuerdan que quiso comprar con dinero el poder de Dios? Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Qué has pensado? Eso lo hacías antes en tus andadas, en tu vida vieja. Pero ahora eres cristiano. No tomes las costumbres de la vieja naturaleza y las traigas a la vida cristiana. Ese es otro error que cometen muchos cristianos, y por eso se quedan estancados. Son estorbados porque quieren vivir la vida cristiana, pero con la vieja naturaleza. Y toleró el pecado. Por eso Pedro le dice: arrepiéntete de esa tu maldad. Estás prisionero a tu maldad. Hermanos, ya fuimos librados del pecado, no para volver a ser los siervos del pecado. No, el cristiano no puede tolerar el pecado. El pecado nos va a hacer daño, nos va a volver a esclavizar. Lo único que debe hacer el cristiano es confesarlo y apartarse de él. Y por último, dejó que brotara una raíz de amargura en su corazón. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás? Y la Biblia dice: ten cuidado, no dejes que brote una raíz de amargura. Y lo único que causa que brote raíz de amargura en el corazón, ¿sabe qué es? Es no perdonar, no pedir perdón, guardar rencor. Entonces eso estorba a cualquier cristiano. Lo detiene su progreso espiritual, su crecimiento.
Y entonces vimos todas estas cosas en esta serie, hasta todo lo que hemos visto en esta serie. Y hoy vamos a ya ir en la recta final para concluir viendo dos personajes más. Hoy nada más voy a poder hablar acerca del etíope eunuco que fue convertido y bautizado por Felipe. Y en mi último mensaje también, que será quizás, si Dios nos da vida, siguiente domingo, a Felipe, el discípulo, y cómo él tuvo evidencias de su conversión y fueron evidencias de una vida que continuó creciendo. Entonces por eso he titulado este mensaje Una conversión que continúa. Pero en fin, vamos a comenzar con el etíope. Bien rapidito, regrese a Hechos. Tengo 15 minutos, quiero terminar y orar y vámonos a casa. Pero Hechos 8, versículo 27. Hechos 8, 27. ¿Ya lo encontró? Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. De estos dos versículos podemos sacar algunas deducciones. Primeramente, que era un extranjero de Etiopía, pero era judío. ¿Por qué sabe que era judío? Porque iba a Jerusalén a adorar. Entonces era un extranjero, pero era judío, iba a la ciudad de Jerusalén para ir al templo. Segundo, sabemos que era un hombre que había sido o era un esclavo, un siervo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, era un eunuco. Eso no lo hacía nadie voluntariamente. Trabajaba muy de cerca con la reina de los etíopes, y lo que hacían en esos tiempos a los hombres que trabajaban con las reinas, con las princesas, era que los castraban para que no hubiera ningún riesgo de adulterio, de fornicación. Y digo yo, qué feo, qué terrible, pero era el remedio. No podían estar seguros de que no iba a tocar a la reina ni a las princesas, porque eran eunucos, no por voluntad propia, pero los hacían eunucos para que sirvieran de esa manera. A propósito, yo creo que eso es lo que deberían de hacer hoy en día con todos los molestadores sexuales, con todos los violadores. Deberían castrarlos. Ahí se iba a acabar el asunto. Muy extremo, todavía lo hacen en países del Medio Oriente, y por eso el índice de todo eso es bien bajo. Son medios extremistas, algunos dirían, pero hermanos, de otra manera el crimen se multiplica y está tan malo como está, porque realmente no hay castigo, no hay consecuencias. Pero bueno, qué terrible, ¿no? Un hombre ser hecho un eunuco. No obstante, a pesar de sus condiciones, de lo que había pasado en su vida, era un hombre perseverante y confiable. ¿Por qué dice que perseverante y confiable? Porque dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Quiere decir que no dejó que sus circunstancias lo detuvieran de él querer mejorarse, de querer hacer su trabajo lo mejor posible, al punto de llegar a ser el funcionario y sobre todo los tesoros de la reina. Quiere decir que era un hombre muy, muy confiable, muy trabajador. También sabemos que era un judío devoto en su religión, porque estaba haciendo el viaje desde Etiopía hasta Jerusalén para ir a adorar. Era devoto en su religión. Era un hombre culto, era un hombre docto, era un hombre interesado en conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque venía leyendo la palabra de Dios. Se ha dicho que esa es la gran reproche o tristeza en el cristianismo hoy en día, cristianos que no les gusta leer. No leen la palabra de Dios. Y hermanos, qué importante es que leamos, que el cristiano lea su Biblia. Cristo dijo escudriñar las escrituras, escudriñalas, no nada más dijo darles un reo, estúdialas. El cristiano debe ser un estudiante de la palabra de Dios. Amén. Todas estas virtudes de carácter tenía este hombre etíope, pero ¿sabe qué? A pesar de todo ello, no era salvo. No era salvo.
Le hacía falta lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque la religión no te puede salvar. Tus buenas obras no te pueden salvar. Tu esfuerzo y tu buen carácter no te gana la entrada al cielo. No era salvo. Creía en Dios, pero creer en Dios no salva a nadie. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen en tiemblas. Sin embargo, sabemos que los demonios no van a entrar al cielo. Pero hay mucha gente que piensa que porque creen en Dios, ya, todo está bien. No. Sin embargo, oiga bien, a pesar de que este hombre no era salvo, Dios en su misericordia tenía planes para él. Porque Dios conoce todas las cosas y puso a Felipe en su camino ese día. Mire conmigo Tito capítulo 3 versículo 3, por favor, búsquelo en su Biblia. Tito 3:3. Tito 3:3. Dice la Biblia: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mire lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque él dice: éramos nosotros todos. Él se incluye, todos, hermanos, todos los que somos salvos, todos los hijos de Dios, todos los que hemos sido redimidos por Cristo. No creamos ni por un momento que éramos buena gente, que nosotros éramos los que andábamos buscando a Dios. No, eso que dice ahí y muchas otras cosas que no dice ahí es lo que éramos usted y yo. Amén. Viles, pecadores, que merecíamos el infierno, y aún todavía el día de hoy lo merecemos, ¿eh? Pero por su misericordia nos salvó. Amén, hermanos. Dice, nosotros éramos en otro tiempo. Lo que nos está recalcando ahí el apóstol y el Espíritu Santo es nuestra condición, la condición de todo pecador antes de conocer a Cristo. Pero dice ahí en el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. En otras palabras, Dios fue el iniciador de nuestra conversión. Él fue el que nos buscó a nosotros no le buscamos a Él. Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él es el que inicia, Él es el que nos pone personas que nos inviten, que oren por nosotros, que nos den un folleto, un tratado. Él en su amor es el que nos anda buscando a nosotros. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera escuchado cuando el Señor me llamó la primera vez, hubiera sido salvo a los 7, 8 años de edad. Luego después en mi juventud, cuántas invitaciones me dieron, cuántas personas estaban orando por mí. Pero yo decía: no, ahorita no estoy interesado en eso. Hasta los 23 años de edad, ya casado con 2 hijos, fuimos a la iglesia. Otra vez Dios dándonos otra oportunidad en su misericordia, buscándonos. Amén, hermanos. Él es el iniciador, Él es el que nos ama, Él nos amó primero. Y dice que si nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hermanos, qué bueno que nuestro Dios es tan misericordioso. Santiago 5:11 dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Salmo 111:4 dice: clemente y misericordioso es Jehová. Lamentaciones 3:22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, en la misericordia de Dios es cuando no nos da lo que merecemos. Amén. Qué bueno es la misericordia de Dios, qué bueno es nuestro Dios, que Él fue el que tomó la iniciativa y nos salvó, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Y luego dice: por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento nos indica que tuvo que haber un sacrificio. El sacrificio fue Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que por su sangre somos limpios de todo pecado. Amén, hermanos. Y luego dice: por el lavamiento de la regeneración. Esa palabra regeneración está refiriéndose al nuevo nacimiento. Nadie es convertido sin nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo verdadero convertido es porque nació de nuevo.
Así es. Y si no has nacido de nuevo es que no eres un verdadero convertido. Amén. Y luego dice, y por la renovación. La renovación, ahí es donde está refiriéndose a esa transformación que debe de haber en toda persona que acepta a Cristo, o más bien dicho, la conversión, hermanos. Dice, en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es el único que puede salvar al pecador. Nadie viene a ser salvo sin Jesucristo. Y luego dice, para que justificados por su gracia. Eso nos recuerda que la salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Y luego termina diciendo, para que justificados por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano, el regalo de Dios, la esperanza de que tenemos un hogar preparado para nosotros en la gloria. Pero todo fue por misericordia de Dios, por gracia de Dios. Y ese día el Señor estaba a punto de ofrecerle todo eso a ese etíope que venía leyendo su Biblia sin entenderla realmente, pero el Señor tenía planes para él. Era un hombre que no era verdaderamente feliz. Y digo esto porque el mundo y las circunstancias muchas veces pueden robar la felicidad a la gente. Definitivamente no nos pueden dar felicidad, ni tampoco una religión puede darnos felicidad. Ese hombre no era feliz porque le hacía falta lo más importante, y ese es Cristo. Jesucristo, cuando entra a la vida de una persona, le da primeramente significado a su vida. Significado a su vida. Vivimos en un mundo donde la gente anda buscando significado. Self-identity. Y a veces ya tienen 30, 35, 40, 45 y cuando se les pregunta dicen, I'm still trying to find out who I am. I still don't know who I am. Ando buscando quién soy, todavía no sé quién soy. Y digo yo, pues sí, es que te hace falta lo más importante, Cristo. En Cristo sabemos que somos hijos de Dios. Así es. En Cristo sabemos que somos aceptos en el amado. Identidad, significado. Segundo, Cristo da propósito. Propósito, hermanos, una vida sin propósito es una vida que se va a perder. Pero gracias a Dios que Él, cuando nos salvó, puso propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Vivir para hacer su voluntad, para glorificarle a Él. Yo puedo estar a mis 54 años de edad pastoreando esta bella congregación. Sé, hermanos, que estoy exactamente donde Dios quiere que yo esté. Estoy feliz, estoy contento, estoy satisfecho. No estoy pensando que, what am I missing in my life? ¿Qué me he perdido en mi vida? ¿De qué me estoy perdiendo? De nada, porque estoy tratando de cumplir con el propósito de Dios para mi vida. Amén. Y hay mucha gente que tiene un montón de dinero, que tienen fama, que han conseguido carreras universitarias y todavía tienen 45, 50 años, tienen dinero, tienen fama y todavía dicen, I'm still looking to see who I am. What the purpose for my life is. Cuando Cristo te quiere dar eso. Y luego Cristo da esperanza, una esperanza viva. Primeramente de que todo lo que yo haga para el Señor, para glorificarle a Él me lo va a recompensar. Porque Él dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel que está esperándome. Y luego una mansión celestial en el cielo. De que yo sé que esta vida es pasajera, mi ciudadanía está en el cielo. Dice el corito, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Es un corito muy simple, pero tiene una gran verdad. Si nada más la gente entendiera eso, que solamente Dios puede hacer al hombre feliz. ¿Cómo se convirtió este hombre? Regrese a Hechos 8. Vamos a verlo bien rapidito. Hechos 8:30.
¿Cómo se convirtió este hombre etíope, eunuco, que había sido esclavo, que su voluntad había sido ignorada tantas veces, que había sufrido, que se había esforzado, que era religioso pero no era salvo, no era feliz? ¿Cómo se convirtió? Mira el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice en el versículo 37, cuando Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ver cómo se convirtió este hombre. Número 1, leyendo y escuchando la palabra de Dios. Esa es la manera que toda la gente es salva: leyendo y escuchando la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera de ser salvo aparte de este precioso libro. Amén, hermanos. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por ella es que fuimos renacidos, por escuchar. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segundo, quiso saber más de Cristo. ¿Cómo se convirtió? Dijo: ¿de quién está diciendo esto la Biblia? ¿A quién me está apuntando? Sabe que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema de la Biblia, el tema central es Cristo. Y todas las escrituras apuntan hacia Cristo. Y este hombre, escuchando, quería saber de quién habla, quería saber más de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Tercero, creyó al evangelio. Dice el hombre que creyó de todo corazón, tuvo fe. Y nadie puede ser salvo sin fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por último recibió, número 4, recibió a Jesucristo. Nadie es salvo, nadie se convierte sin pedirle a Cristo que entre a su corazón y hacerle su Salvador. En Juan 1:12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la Biblia da testimonio de que este hombre creyó de todo corazón, recibió a Cristo en su corazón, tomó una decisión. La salvación es una decisión. Ahora, ¿cuáles dos evidencias vemos de su conversión? Primeramente, versículo 36, búsquelo ahí bien rápido, ya estoy terminando. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Evidencia de conversión: quiso bautizarse. Quiso obedecer al primer paso de obediencia de un discípulo. Eso es el primer paso de obediencia para un creyente. Cristo va a pedirnos a todos muchas cosas más que debemos obedecer. Este es el más sencillo de todos los pasos de obediencia. Todos lo podemos hacer, no cuesta nada de esfuerzo, pero sin duda Él nos va a pedir y va a seguir pidiendo que demos otros pasos de obediencia que sí nos van a costar más esfuerzo. ¿Qué estoy diciendo? Si no estás dispuesto a obedecer al primer paso de obediencia, ¿cómo vas a obedecer al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto? Entonces, una evidencia que se ve de alguien que es convertido es: va a querer obedecer y bautizarse. Va a querer identificarse con Cristo, porque eso es lo que es el bautismo. Representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el hecho de decir: no me avergüenzo de creer en mi Salvador.
Por eso, cuando hay gente que son salvos, han creído, dicen que son salvos, pero no quieren bautizarse. Y al principio a veces uno comprende, ok, es que quiero saber más, no estoy seguro, ok, te voy a enseñar. Ya le expliqué, ya a veces hasta se le visitó, se le dijo por qué, y todavía no, y todavía no. ¿Sabe qué? Yo dudo de que fue sincero en su conversión. Porque una de las primeras cosas que va a poner el Espíritu Santo en ti es el querer obedecer, querer identificarte con Cristo. Quiso hacer confesión, profesión pública de fe, porque eso es lo que es el bautismo, es una profesión pública de fe. Y Cristo dijo claramente en Mateo 10, 32 y 33, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Cristo, no lo digo yo. Cristo quiere que no nos avergoncemos de hacer una profesión pública, una confesión pública que creemos en Él. Y eso es lo que es el bautismo. Y segundo, evidencia que se ve en este hombre que fue salvo, dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ese es el resultado de obedecer al Señor. Gozo, gozo. Nunca va a quedar triste alguien que obedece al Señor. Nunca se va a lamentar a alguien por obedecer al Señor. Pero sí he visto mucha gente lamentarse no haber obedecido al Señor. Sí he visto mucha gente triste por no haber hecho la voluntad de Dios. Pero el resultado de obedecer es gozo. Y también es fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El gozo del Señor que está ahí es por el Espíritu Santo que da esa evidencia. Es otro fruto, otra evidencia de verdadera conversión. La próxima semana quiero terminar con Felipe. Felipe también se convirtió, igual que usted, igual que yo. Pero Felipe, mire aquí, Felipe no se quedó en un nivel donde muchas veces nos quedamos, sino que subió a otro nivel. Continuó su conversión. Y hermanos, eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí, para cada uno de sus hijos. Que no nos conformemos ya en esas cosas que hemos visto, sino que ahora nos convirtamos en verdaderos discípulos, haciendo una diferencia en las vidas de otros, porque eso fue lo que hizo Felipe, porque continuó en su conversión. De eso vamos a hablar el próximo domingo con la ayuda del Señor. Dije esto en el primer servicio, lo voy a decir aquí otra vez. Yo sé que me tardé mucho en hacer repaso. Cada semana he estado haciendo repasos, si se ha fijado, y repito las evidencias que aprendimos la semana pasada, y fácilmente me tardo 20 minutos o más en eso. ¿Por qué? Pudiera simplemente brincar y continuar, y si quieren saber lo que dije, los otros mensajes, véanlos. Pero lo repito, le voy a decir por qué. Porque me preocupa. Me preocupa que algunos todavía en nuestra iglesia no lo han captado. No se han examinado. Hermano, las evidencias no mienten. Las evidencias deberían de causar que cada uno de nosotros nos examináramos. Como dije la semana pasada, Pablo le dijo a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en el Señor, al menos que estéis reprobados. ¿Eres de Cristo? Sí, soy de Cristo. ¿Se ven esas evidencias en tu vida? También, muchas veces no es que algunos hermanos no sean salvos, pero han cometido los errores que mencioné la semana pasada, que los ha estancado en su conversión, y por eso no se ve ese progreso, ese continuo evidencias de conversión, porque han dejado pecado en sus vidas, porque no han cuidado lo que piensan, lo que oyen, no han cuidado su corazón, han dejado raíces de amargura ahí. La cosa es esta, hermanos. Yo estoy pidiendo al Señor, voy a sonar como disco rayado, quiero repetir y a repetir esto, pero
Tiene que haber alguien, Señor. ¿Por qué es que yo como pastor que no conozco el corazón, por qué es que yo veo, o más bien dicho, no veo algunas de esas evidencias en vidas de algunos de ustedes? No las veo. Y yo no soy Dios, yo no conozco su corazón. Pero el Señor Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. Y no se ven esas evidencias, y me preocupa porque, hermanos, Cristo viene. Digo, estamos en los últimos días, sabemos que el Señor pronto regresa por su iglesia. Y si no eres de Él, te vas a quedar. Religión no te va a salvar. El hecho de que hayas hecho una oracioncita o te hayas metido a ese tanque a mojarte, no quiere decir que eres salvo. Se ve en estas evidencias de que realmente ha habido una transformación en tu vida. Examínate. El Espíritu Santo yo sé que tiene que estar obrando. Y en mi oración, bueno, si ahorita no, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, que quede ahí sembrada la semilla y traigas convicción al corazón de alguien eventualmente. Pero por eso repito, hermanos, perdónenme, pero porque me importa, me interesa. Lo peor para un pastor, cualquier pastor que ha pastoreado por tantos años, ha predicado el Evangelio, la palabra de Dios, y usted sabe que trato de predicar y trato de dar una invitación y trato de presentar el Evangelio, que después de todo esto gente de su iglesia se hayan estado engañados y no vayan al cielo. ¿Se acuerda que dijo Cristo? Muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor. Él les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque la Biblia habla de que uno se puede engañar a uno mismo, pero a Dios no lo engañamos. Vamos a orar todos.